durante 5 años guardamos silencio. Guardamos silencio, prudente silencio, porque veíamos a un padre muy dolorido, muy enloquecido, que había construido un relato y que el fiscal, en este caso el doctor Trota, y sus abogados, los querellantes, querían a toda costa demostrar y llevar a juicio. Fueron los últimos 3 años y medio, sobre todo, de que estaba preso mi cliente, fueron muy difíciles porque los jueces nos negaban la libertad. Y bueno, usted dijo recién hubo una condena social. Yo me niego a aceptar hablar en nombre de la sociedad si no hay una encuesta científicamente llevada adelante con estadísticas serias. Yo creo que lo que hay es un colectivo de gente, sobre todo de mujeres, que con toda legitimidad están ejerciendo derechos que antes no tenían y que ven en esto la posibilidad de ser visibles, de visibilizarse, de mostrarse ante la sociedad como víctimas de un patriarcado que hoy no se puede sostener. Pero esto no tiene nada que ver con el caso de mi cliente ni de los otros, de las otras personas, entre las que había mujeres también. Había 2 mujeres presas. Claro. El caso de Paula Perazzi por ahora está absolutamente en la indefinición, porque no se sabe qué pasó. Lo único que sabemos que lo investigó la policía en los primeros días, no mi cliente, porque mi cliente es totalmente ajeno a la investigación. Mi cliente es un comisario cuya relación es con Strumia por una cuestión de mecánico que le arregla el camión, nada más. Mi cliente, además de ser comisario inspector, tiene una pequeña empresa de camiones que desagotan pozos con la mujer. Y Strumia le arreglaba los camiones. Por ese motivo tiene conversaciones telefónicas, que es la única prueba que llevaron, entre cruzamiento de llamadas, claro, que nosotros demostramos que existían desde el año 2006. Esto ocurrió en el 2011. Eso no prueba nada de que hayan hablado por teléfono, que haya habido entrecruzamiento de llamadas. Pero vuelvo a insistir, acá lo que hubo fue un padre enloquecido que descubrió que su íntimo amigo resultó ser el amante de su hija, que es el caso de Strumia. Sí. Pero eso que le cae como sorpresa le permite a él atar cabos que son absolutamente ficcionales, sueltos. El amante la mató a mi hija y lo hizo con la colaboración de su amigo, con quien hablaba por teléfono, que era el comisario Pujol. Le vuelvo a decir, los primeros días de la investigación, la policía que intervino y que después terminó acusada, los excelentes policías que trabajaron de entrada, descubrieron que Paula estaba embarazada, que Paula tenía un amante y que se había retirado de su casa en la noche del 18 de septiembre del 2011. Pero no investigaron nada más porque el juez no los dejó, según ellos informan, porque el juez no quiso que se lo investigara al marido, por ejemplo. Claro, esa es una de las observaciones que usted nos decía cuando hablábamos también para la radio, de que hay gente que no fue, no estuvo en la investigación. Hay líneas de investigación que no se desarrollaron. Esto no quiere decir nada, porque yo no voy a cometer el mismo error que cometieron hasta ahora de tener prejuicios. Claro. El marido a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver, y a lo mejor lo que le pasó a Paula Perazzi no tiene nada que ver con todos estos relatos que se tejieron. Pero lo que la policía debió hacer era investigar. A lo mejor no llegaban a nada, porque lo que ocurrió está hecho de tal forma que no ha dejado rastros. No ha dejado rastros. Pero decir que acá hay una estructura desaparecedora de personas, como dijeron el fiscal y los querellantes, es una locura. Quieren equiparar lo que pasó con Paula Perazzi a lo que lamentablemente tuvimos que sufrir durante la dictadura. Sí, sí. Y eso ahora es insostenible. Pasó mucho tiempo, ¿no? Se habla de casi 7 años del hecho. De septiembre del 2011. Exacto. Y luego la historia que todos conocemos que fue contada, ¿no? De ese encuentro en un bar de Timbúes con el empresario, luego ya salió de su casa con una X excusa y después ya no volvió más, y de ahí se comenzó a tejer todo lo que conocemos como la historia detrás de este caso. Pero decíamos hoy,
100 testigos no bastaron para encontrar al menos o acercar una prueba o aportar. Ni una solo elemento, ni siquiera una evidencia, un indicio. Fíjese, el marido dice, mi mujer se fue a eso de las 10 de la noche porque me dijo que iba a la casa de una mamá, de un compañerito de la escuela a buscar una tarea. Eso después se demostró que no pudo ser nunca así. Porque cuando la madre declara en el juicio, dice, mire, no solamente no vino Paula esa noche, sino que mi hijo hace más de un año que no es compañero del hijo de ella. Por lo tanto, acá, desde la lógica, cabe pensar que jamás Paula, si quería tener una excusa para salir de la casa, le va a mentir al marido diciéndole que va a la casa de una mamá que no es más la mamá de un compañero de su hijo. Porque se supone que la madre está más en contacto con la escolaridad del hijo, ¿no? Por lo tanto, ya ahí empezó a hacer agua cualquier hipótesis que pudiera darle verosimilitud a los dichos del marido, ¿no? Víctor, aquí los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental, ¿no? Para también lo que se fue concibiendo como un caso que a todas vistas arrojaba todas las sospechas sobre los defendidos. No había elementos. Lo que hay es un discurso. Eso. Un discurso sin pruebas, que nosotros siempre lo criticamos, y medios de comunicación que nunca tuvieron una mirada crítica sobre lo que Perazzi decía. Perazzi sostenía una historia, decía a mi hija la hizo desaparecer el poder político, con el poder policial, y con el amante, y con una abortera que ni siquiera probaron que alguna vez hizo un aborto. Una señora de Timbúes, a donde vinieron a declarar todos los vecinos y dijeron que de ninguna manera. Es como si en Aceval acusan a una señora de que hacer aborto y viene todo el vecindario a decir no, de ninguna manera. Es una señora que tiene 2 hijos discapacitados, que cuida de ellos, que está casada con un camionero. Una pobre mujer que llevó 3 años y medio presa en la cárcel de mujeres. Esa señora de Timbúes. Entonces, usted me habla del encuentro en el bar de Timbúes. No hubo ninguna forma de probar que realmente ese encuentro existió. El mozo, que era un pibe que en esa época tenía 15 años, de entrada dijo que no reconoció a nadie. Y ahora vino acá a pretender decir que sí, que le parecía que era Paula Perazzi, porque él después cuando vio los carteles y la foto, entonces le pareció que esa era la mujer que había estado esa tarde en el bar con otras 2 personas. Una de ellas, Díaz, a quien conoce del pueblo, y la defensa de Díaz logró demostrar que ese día, a esa hora, Díaz estaba en otra localidad con otras personas festejando un cumpleaños de un amigo. O sea, lo poco que ellos quisieron demostrar se les cayó, porque no tenían nada. Y ahora encima van a seguir insistiendo porque quieren apelar y nos van a obligar a tener que trabajar en la Cámara de Apelaciones con el mismo resultado, porque obviamente estamos seguros de que la Cámara va a confirmar el fallo. Bueno, Víctor, hoy señalaba usted también que hubo un mal trabajo, un mal manejo por parte de los fiscales y demás, pero algo pasó. Paula sí, no está. Ahí lo que pasó es que el fiscal actuó irresponsablemente. Hay una gran falta de responsabilidad, porque el fiscal solamente debe acusar cuando tiene certeza de que va a conseguir una condena. Y acá no la hubo. No hubo nunca certeza porque él no tenía evidencia. Sin embargo, él tenía que acompañar a todo este clamor popular desarrollado a partir de este discurso de Perazzi, y entonces no podía negarse a eso. Yo creo que acá le tenían temor, por un lado, a este señor, le tenían pero temor importante, porque como él se encadena en la puerta de tribunales, y entonces le tiene miedo, pero fundamentalmente al mayor miedo es a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando ponen en imagen la figura de Perazzi encadenado en la puerta, eso es muy fuerte. Queremos justicia. ¿Qué significa queremos justicia? Justicia para Paula. Justicia para Paula es condenar a inocentes. Eso es un absurdo. Porque acá se pone en riesgo a la seguridad jurídica. Todos tenemos que estar seguros que los tribunales, cuando condenan a una persona, lo hacen sobre la base de pruebas. Lo que hemos tenido la desgracia de tener que defender a personas inocentes, como fue el caso del violador del centro, al que refiere en una nota hoy en el diario La Capital de Rosario Hernán Lascano,
Bueno, sabemos lo que significa tener que sufrir junto a la familia una acusación absolutamente injusta, ¿no? Víctor, si usted se cruzase con el papá de Paula hoy, ¿qué le diría? Bueno, el Para que padre, encuentre alguna explicación o sí, consuelo. en principio debo aclararle de que nosotros intentamos hablar con el padre, con don Alberto Perazzi, en estos años en reiteradas oportunidades. Hasta le hemos mandado una carta documento diciéndole, córtela, no tenemos nada que ver. Mi cliente, diciéndole, no tiene nada, no tengo nada que ver con esto, estoy a su disposición, quiero charlar con usted. No. A través de sus abogados dijo, el señor Perazzi no tiene nada que hablar con el asesino de su hija, una cosa así. O sea, nunca quiso hablar. A mí me empezó a saludar recién en las últimas audiencias. Antes directamente me negaba el saludo. Pero si yo hubiera tenido la oportunidad de hablar alguna vez con él, o tuviera en este momento, le diría, señor Perazzi, reflexione por favor. Usted no es el dueño de la verdad. Usted tiene una historia que no sé de dónde la sacó, pero que no se asienta en la posibilidad de probarla. Porque no es cierta. Reflexione, por favor, porque no creo que su hija quiera que todo esto esté pasando con respecto a inocente.